Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos. A petición de Ali Saga, Pelin llegó a la mansión con Nuket y se instaló en su habitación. Mientras Ferit se vuelve loca con las palabras de Seyran, Semuz le dijo a Alice Coran: si algo te sucediera esta noche, la gente de esta casa inmediatamente arrojaría a mi sobrino, especialmente a tu nieto, frente a la puerta. ¿Ya no tienes nada que decir en esta casa? Dicho. Ali Saga se enojó con estas palabras y dijo: ¿dónde encuentras este coraje? Cuando dijo, Semuz dijo: de mi futura esposa, Nuket. Calla. Quien entró a la mansión con Suna en ese momento, reaccionó a estas palabras. Alice Coran, quien despidió a Semuz, también llamó a Nuket a su habitación. Alice declaró que no aceptaría a Semuz y Nuket dijo: nos conocimos hace años. Cuando nos conocimos decidimos continuar. Ese hombre no es tu igual, de ninguna manera, dijo. Entonces Nuket dijo: ¿cómo lo sabes? No me conoces. Ni siquiera cuidaste a tu propia hija. No piensas en mi decisión, piensa en si estarás conmigo. Cuando Nuket sale de la habitación, Latif le mostró a Alice Coran la foto de Ferit besando el vientre de Pelin. Tan pronto como Ferit llegó a casa, le dijo a Suna, que estaba siendo dura con él: te haré comer estas palabras. Y fue con su abuelo. Ferit, quien pidió cuentas a su abuelo por haber traído a Pelin a la mansión, se sorprendió cuando vio la foto. Ali Saga se enojó con Ferit, quien le dijo: te gusta jugar con nosotros como un peón. Te gusta gobernarnos, y le dijo: no seas un peón, luego sé una reina, sé un rey. Vive sus propias decisiones. Ferit Coran afirmó que mostrará su poder a todos y dijo: mi juego comienza ahora, abuelo. Pelin, que estaba enojada por la reacción de Ferit hacia ella, dijo: mi padre rompió los lazos con nosotros porque quedé embarazada antes de casarme. Por eso nos refugiamos con mi tío. No tenemos a dónde ir ni dinero. Entonces, Ferit, sintiendo las patadas del bebé, accedió a que Pelin se quedara en la mansión por el momento. Suna, que no sabía qué hacer con la llegada de Pelin, fue a Ifakat. Ifakat también le dijo que tuviera un hijo lo antes posible. En ese momento, Alice Coran llamó a Oran y le dijo que debería hacer las paces con Gulgun: si es necesario, lo obligarás. Suna, por otro lado, puso su foto con Pelin frente a Ferit y dijo: pensé que amabas a Seyran. Te dije: no tenemos a nadie. Dijiste: yo estaba allí. Pero estaba solo. Cuando estaba casada con Safed. Al afirmar que Seyran se borró a sí mismo, Ferit dijo: por primera vez, veo que un error mío ha traído felicidad a esta familia. No iré tras Seyran. Suna dijo: Seyran te conocía tan bien que dijo lo mismo. Lo único que te alejaría de ella, y lo hiciste. Cuando Ferit dijo que ya no le importaba esto: no te romperé el corazón, vete, dijo. Todo lo que sabes es romper corazones y tener hijos con otra persona mientras estás casado. Pensando en estas palabras, Ferit llamó a Abidin y le dijo que buscara un periodista en quien pudieran confiar y le dijo: saldremos por la noche. Cuando Ferit les dice a sus hombres que le traigan a los dos niños que fueron a Seyran y a la casa de sus amigos, las chicas notaron esta situación. Seyran, que buscaba a Ferit, se dirigió al lugar que buscaba. En el mismo momento, Ali Saga reunió a todos en la mansión con él. Al pedirle a Asuman que guiara a Pelin y Suna, Coran aconsejó a Ifakat y Nuket que siguieran cuidando la mansión. Ali Saga afirmó que no podía casarse con Nuket y también se opuso estrictamente a la solicitud de divorcio de Gulgun. Mientras Ferit hace las paces con los novios de las chicas, Seyran le preguntó a su esposa: ¿qué estás haciendo? ¿Vas a entrar en mi vida acercándote a mis amigos? Él reaccionó. Ferit dijo: esta noche no tiene nada que ver contigo, y cuando Seyran preguntó por las fotos, dijo: no hubo ningún problema porque mi abuelo trajo a Pelin a casa. Incluso le gustó. Ferit, que persiguió a Seyran cuando ella se enfadó: ¿sabes que no me amabas? Me dijiste que era como todos los demás. No soy alguien que llora a alguien que dice que no me ama, dijo. Acto seguido,
Seyran agarró a Ferit por la garganta y abandonó el lugar. Ferit, que la seguía, dijo, todos están de buen humor en casa. La quemaste y la destruiste, ¿qué pasó? Fue una estupidez cambiar. Pero nunca cambiaste. Solo querías ver que podías hacerlo. Cámbiame. ¿Te hace daño decir la verdad? Tenías razón, alégrate. Me quitaste la vida, te fuiste. Cuando Seyran dijo, mi ira hacia ti no desaparece. Nos destruiste, Ferit dijo, siempre estabas buscando una excusa. Te alejaste de mi vida en cada oportunidad. Nunca amaste a mi verdadero yo. Siempre quería que yo fuera el Ferit en tu cabeza. Me ibas a dejar de todos modos cuando no viste que no era así. Mira esta situación a la que nos has llevado, dijo. Mientras Ferit y Seyran van a diferentes casas en un estado miserable, Gulgun también hizo la maleta y salió de casa. Oran llamó al conductor y le dijo que dejara a Gulgun a un lado de la carretera sin entregarle el equipaje. Sin saber qué hacer, Gulgun llamó a Seyran y le pidió ayuda. En reacción a Pelin, que lo estaba esperando cuando llegó a casa, Ferit dijo, ¿viniste aquí para causarnos más problemas a ti y a mí? Ya me conoces, no me metas más problemas. No puedo soportarlo. Eso, ya no tengo fuerzas. ¿No ves que no tengo fuerzas para cuidar de ti ni de nuestro hijo? Dicho. Al escuchar a Latif, que lo siguió hasta su habitación, Ferit dijo, estoy aquí porque me preocupo por ti. Eres más inútil que cualquier sirviente en esta casa. Ya no eres un niño, pero tampoco eres un hombre. Tu abuelo te ha menospreciado tanto que no has cambiado en absoluto. Haz un pequeño esfuerzo, esfuérzate un poco. Habla con mi maestro. Lucha con tus éxitos, dijo. Ferit dijo que era una persona inútil y gritó, continuaré agregando errores a mis errores. Incluso si sé lo que es correcto, no tengo la fuerza para implementarlo. Soy una persona inútil. No puedo hacer nada. En esta vida. Latif mostró sus dibujos y dijo, tú eres el que más te odias. ¿Quién los dibujó? Convenciste al maestro Kolsuz con tu dibujo. El talento es como una maldición, o te entregas a él o desapareces con él. A la mañana siguiente, Ferit se vistió y se llevó sus dibujos. Agradeció a Latif y le dijo que quería ir a trabajar con su abuelo. Alice y Ferit, que fueron juntas a la empresa y evaluaron los diseños, hablaron de cómo no pudieron captar el encanto del primer anillo. Sé lo que falta, dijo Ferit. Entonces Ferit se enteró por Abidin de que su madre había ido a Seyran y fue allí. Ferit, quien habló con su madre y afirmó que haría que todos pagaran por esto, abrazó a Seyran y luego la besó cuando ella le dijo, tú eres la única persona en mi vida que me lastimaría voluntaria o involuntariamente. Pero luego dijo, no sentí nada cuando te besé. Eres como todos los demás para mí. Cuando mi madre se vaya, alejaré a los hombres de la puerta. Semuz, que no perdió el tiempo, fue a la mansión a preguntar por Nuket. Ferit, que escuchó lo que le hicieron a su madre, gritó, ¿cómo puedes tirar a mi madre al costado de la carretera? Se acabó, te divorciarás. Ferit, que siguió gritando después de que Oran lo abofeteara, dijo, tú te divorciarás de mi madre y yo me divorciaré de Seyran. En ese momento, la doncella de Pelin, Sacide, llegó a la puerta de la mansión. Tomando medidas con los hombres que reunió en Gaziantep, Kazim llamó a la puerta de Seyran y dijo, toma esto. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.